Ok, sigamos aprendiendo de objetos. Entonces, como estábamos hablando en el último video, aquí lo que se dice es que, claro, así como tú tienes variables hechas por Java, ya ahora yo tengo variables hechas por mí. Y entonces, claro, humano uno es diferente de humano 2, obviamente. Sin embargo, piense una cosa muy curiosa, y es que humano uno no tiene nombre ni edad, ¿verdad que no? Y entonces uno dice, ok, ¿y si yo copio esta misma línea, pero en vez de humano 2 pongo uno queda como, ¿y entonces qué valor va a poner? ¿Verdad? Porque humano uno yo en su constructor no le puse los valores. Entonces, de hecho, veamos los dos. ¿Qué pasará si el humano uno yo le pregunto la edad y el nombre, ambas cosas? Entonces, una sorpresa que uno se lleva cuando está trabajando en Java, a diferencia de C++, es esto. Y es que Java por defecto, valga la redundancia, pone valores por defecto. Es decir, que si humano no tiene nombre y edad, él por defecto pone unos valores. En el caso del string, le pone un valor de null. Y en el caso de edad, pone un valor de cero. Es muy típico este comportamiento en Java, ¿no? De poner estos valores por default. Pero digamos que no es la idea, ¿verdad? Es decir, si yo creo un humano, pues idealmente yo quisiera que tuviese un nombre. Pero si yo uso el constructor vacío, es decir, a posteriori de yo crear el objeto puedo asignarle un valor, resulta que sí. Fíjense que si yo al humano uno, ¿cómo le asigno un valor? Pues muy sencillo. Le hundo punto, le digo nombre y le digo Sofía, ¿verdad? El nombre del humano uno va a ser igual a Sofía. Aquí me faltó el igual. Y lo mismo pasa con la edad. Yo puedo decirle que la edad de Sofía va a ser 33 años. ¿Sí? Entonces, al ya haber primero modificado el nombre y la edad de Sofía, cuando yo le pregunte el nombre y la edad al humano uno, pues entonces en vez de nulo y cero, yo ya ver los valores correspondientes que son Sofía y 33. Entonces digamos que esta es como la forma básica y trivial que tiene el paradigma orientado a objetos para poder asignar valores a través del constructor o usted directamente hacerlo. ¿Listo? Esto es para que tengamos clara esa parte. Ahora bien, resulta que, claro, los objetos tienen atributos, por una parte, que son toda la serie de particularidades que tienen. Nombre, edad, eh, género, estrato social, nacionalidad, tantos atributos o propiedades como quiera darle al humano, así las mismas las va a tener. Sin embargo, una cosa bonita que tienen los objetos es que además de atributos tienen métodos, es decir, qué cosa pueden hacer todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra el tema de los métodos. Yo podría aquí decir, por ejemplo, hey, vamos a hacer un método para el humano que sea, digamos, saludar. Y entonces, ¿cómo hago un método? Pues hay una estructura que es la misma de C++, básicamente, donde usted primero pone la visibilidad, que ya en un video más adelante vamos a hablar sobre ello. ¿Cuál es el valor de retorno? Es decir, este método que va a retornar. En mi caso voy a decir void porque no quiero que tenga ningún retorno. Y luego el método el nombre del método, perdón. Y el nombre del método va a ser saludar. ¿Sí? Y aquí dentro de paréntesis le das los atributos que quieres que la persona invoque o le dé a este método. En mi caso no quiero ninguno. Y finalmente dentro de las llaves, el cuerpo del método, es decir, dentro de esas llaves es lo que se ejecutará cuando usted invoque el método saludar. Entonces, ¿qué hace el método saludar? Pues muy sencillo. Hola, olvidona. Eso es el método saludar. No hace más nada. Entonces, si yo quiero invocarlo, ¿cómo hago? Pues resulta que este método está dentro del public class humano. Entonces, cuando un método está, miren, dentro de este paréntesis principal, como es este caso, ¿no? Miren el que está en amarillo, quiere decir que para invocar saludar, tiene que invocarse a través de alguien que sea humano. ¿Y quiénes son los humanos en mi código? Pues el humano uno y el humano 2.
Entonces yo cualquiera de ellos dos le puedo decir invoque el método saludar. Puedo decirle al humano 2, por ejemplo, saludar. Y al decirle al humano 2 que salude, entonces pues él saludará y dirá hola olvidona. El mismo resultado lo va a ver el humano 1, por supuesto. ¿Por qué? Porque el método lo único que hace es un print. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo creara otro método que se llamara presentarse, pues ya la cosa cambia. Y cambia porque yo podría, por ejemplo, hacer un saludo donde dice mi nombre es y concatenar el nombre de la clase. Es decir, una cosa buena que tienen los atributos es que yo estando en la clase humano, ¿sí?, que tiene un nombre, este nombre puede ser usado por cualquier método. Que yo podría decirle, vea, cuando un humano se presente, imprima mi nombre es y póngale el valor de ese humano, el particular de cada humano. ¿Sí? Entonces, claro, si yo al humano 1 le digo presentarse y le digo al humano 2 presentarse, pues ya la salida no va a ser la misma que en saludar. Es decir, pongamos aquí el espejo para que puedan compararlo. Miren que cuando yo a ambos les pregunté que invocaran el método saludar, ambos me dijeron hola olvidona, porque es el mismo método. Sin embargo, como yo les digo presentarse y el humano 1 se llama Sofía y el 2 Joshua, pues me da diferentes valores ahora sí. Entonces esto es obviamente lo más típico, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo muy sencillo, pero normalmente los métodos pues hacen uso de atributos y cosas propias de los objetos, por tanto muchas veces pues esos métodos van a tener valores diferentes dependiendo en este caso del humano quien lo invoque. Entonces esto es algo muy importante para que lo profundicemos. Ahora, los métodos también, como les decía, tienen valores de retorno y variables de entrada. Es decir, si yo quisiera hacer un método, por ejemplo, para que me diga su estrato social, por ejemplo, yo aquí no tengo el salario que se gana la persona. Entonces yo se lo puedo pedir directamente en el método. Es decir, decirle, por ejemplo, estrato, ¿verdad? Y que tú me des, por ejemplo, el salario, ¿sí? Entonces la persona que invoque estrato me va a decir su salario y yo le voy a retornar cuál es su estrato. Entonces yo podría preguntar, por ejemplo, si el símbolo de salario es igual a 0, entonces voy a hacer un return que dice estrato, pues 0, ¿no? Que no gana nada. Y decir que en caso contrario, entonces que tu salario es estrato 3, porque todos en Colombia estamos en estrato 3 porque estamos llevados. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente aquí podría poner condicionales, mayor, menor que, hacerlo más sofisticado, pero no me interesa para términos del ejemplo. Lo que me interesa para términos del ejemplo en este caso es eso, ¿no? Decir que los métodos pueden recibir valores, esos valores ser usados en el método y que si usted dice que el método retorna string, pues tiene que ver al menos un return con un tipo string. Entonces, claro, si yo invoco, por ejemplo, al humano 1, a Sofía, y le digo el método estrato, y no le pasó nada, pues Java sí molesta. Porque dice, hey, estrato necesita un entero. Ahí lo dice. Y tú no me lo estás pasando, entonces pasáselo. Es decir, si Sofía se gana, por ejemplo, 2 millones de pesos, pues según la lógica que hicimos, el estrato es 3. Sin embargo, cuando yo ejecuto este código, no veo estrato 3 por ninguna parte. ¿Y por qué no? Porque este método lo que hizo fue hacer un return. Acuérdense que en Java nosotros no vemos nada en consola, sino hacemos un systemout.print. Y yo no sé ustedes, pero aquí no hay ningún system print, ni aquí tampoco hice un system print. ¿Verdad que no? Entonces digamos que los métodos
Cuando retornan el valor, lo que hacen es eso, retornarlo. Y retornar no es imprimir. Ah, que si yo quiero imprimir ese valor, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo. Usted puede hacer un imprimir y adentro pone esto. Mira, dentro del paréntesis, quitando el punto y coma, obviamente, porque solo debe haber un punto y coma al final. Usted pone el print de esto que retorna el estrato. Ah, eso ya es diferente, porque entonces al ejecutarlo, ya ahora yo sí veo el 3. Esto retorna 3 y ese 3 ahora sí lo imprimo. ¿Ok? Entonces ese es como el flujo que uno hace. Otra forma de haberlo hecho es guardar esto en alguna parte. Es decir, yo podría guardar, por ejemplo, un string que se llame el estrato de Sofía, ¿verdad? Y entonces esto que retorna 3 se guarda en una variable string que se llama el estrato de Sofía, y ya esta variable yo ya puedo ir a imprimirla y voy a ver exactamente el mismo 3. Listo, entonces quería hacer como una breve introducción en cuanto a cómo funcionan las funciones en los objetos para que lo tengamos en cuenta. Pasamos al siguiente video.